¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Soy Teresa Cavado y esto es Educación y Sociedad. Después de la tanda comenzamos con el programa. Estamos en el aire, estoy con el doctor Enrique Rodríguez Tosto. Bienvenido al programa. Gracias. Es la primera vez que venís este año, Enrique. Sí. Bueno, contanos un poquito. Vos sos médico, sos homeópata, que es una especialidad dentro de la medicina. Sí. Y desde hace algunos años te dedicás a lo que se llama medicina andina, amazónica, corregime. Yo sinceramente les comento a toda la gente, él lo va a explicar, pues yo no tengo ni idea de lo que son estas ramas de la medicina. Así que por favor contanos vos qué es esto. En realidad llego a investigar estas medicinas más por médico psicoanalista, que es... cierto, sos también psicoanalista. Sí, que es la profesión que yo elegí y que desde que empecé con el psicoanálisis en el 75, 74, hace muchos años, bueno, al principio fue todo un deslumbramiento y después empecé a ver que no daba cuenta de todo lo que pasaba con el ser humano, o que daba cuenta de muy poco, sobre todo de la historia familiar. Entonces ahí empecé a estudiar filosofía. Los griegos, los chinos con el I Ching y todas esas cosas, pero fundamentalmente Nietzsche. Hasta que fui llegando a un concepto de un psicoanálisis nietzscheano que es mucho más comprometido con el mundo familiar íntimo al que se reduce en general el trabajo de Freud. ¿Y cómo llegaste a estas ramas? ¿Está bien dicho? Ramas de la medicina. Sí. La homeopatía, que es una especialidad dentro de la medicina. No aceptada, pero aceptada. O sea, hay un montón de médicos homeópatas. Sí, estamos en todas las universidades ahora, en todos lados. Pero es un posgrado, es una residencia. Es una escuela aparte, por eso no está aceptada legítimamente. Por ejemplo, en una obra social no te cubren una entrevista. Un tratamiento homeopático. Sí, no te lo cubren. Y mucho menos, supongo, estas medicinas andinas, chármica. Chamánica. Chamánica. Sí. Burra. Bueno, la homeopatía es como lo contrario de la homeopatía, para decirlo rápido. La homeopatía te da concentración de medicamentos, o sea, de una droga, por ejemplo, 500 gramos de ampicilina, una droga. Y la homeopatía son diluciones, es a partir de diluciones. Entonces se va diluyendo hasta que llega a un punto donde no hay más sustancia y de ahí se sigue diluyendo y eso hace efecto. No lo podemos explicar, seguramente lo explicará algún día la física cuántica, pero sí o sí tenés que ser primero médico. Sí. No puede haber un homeópata que no sea egresado de alguna de nuestras facultades de medicina, para que quede claro para la gente que nos está mirando. Para la gente que nos está mirando, vamos a decirle que hay un problema con todo lo que son las flores de Bach, las flores de no sé cuánto y qué sé yo, que es homeopatía y lo maneja libremente cualquier persona que se lee un librito, y eso es un problema que nos encontramos en todos los ramos de la medicina, incluso con los chamanes. Pero a ver, vos sos docente de una muy prestigiosa universidad como es la Universidad Maimónides, que nace, podemos decir que prácticamente su fuerte es todas las carreras de medicina y de las derivadas de las carreras de la salud. O sea que yo me puedo recibir de médico en la Universidad Maimónides y después especializarme en homeopatía en la misma universidad y en estas otras medicinas. A ver, contalo vos, por favor. Sí. Ahora en la Universidad Maimónides ya hace bastante tiempo que hay una escuela de homeopatía, que es la de José Sayaga, y todo su grupo,
que somos muy afines en cuanto a cómo comprendemos la homeopatía. Sí, ahí tenés seguridad y por el prestigio que da la universidad, o sea que si vos sos médico y querés dedicarte a la homeopatía, acercate a esta universidad en Hidalgo al 700, donde hay un compromiso de seriedad. Sí. Te interrumpí. No, y además yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata, que también es una universidad muy prestigiosa, ¿no? Y de la Escuela de Pasquero, que tienen, o sea, de toda la línea de lo que es el unicismo, o sea, somos médicos homeópatas que usamos un solo medicamento por vez. Y hay otros que usan un montón de medicamentos, y hay otros muy inescrupulosos que usan medicamentos alopáticos para hacer adelgazar, sobre todo a mujeres incautas que quieren en el verano ponerse la mallita más apretada, y le dan cosas que después tienen un efecto rebote y se les duplica el peso. Y es muy peligroso porque usan Hubo incluso casos hormonas. que los han llevado a la muerte, claramente. Y contanos ahora estas medicinas que, si bien son muy antiguas, estas formas de tratar al paciente, yo creo que hay son poco conocidas. Sí. ¿Está bueno decir que son poco conocidas o porque yo soy ignorante? Sería bueno decir que están mal conocidas. En realidad, hasta ahora no encontré otro médico que debe haber seguramente, pero que esté metido en esto, investigando desde todo lo científico que se puede investigar, algo que tiene mucho que ver con la filosofía. Para todas las medicinas chamánicas, la medicina es una unión entre la salud corporal y la salud mental, vamos a decirlo así. Tiene mucha lógica, a ver, porque uno es un todo. O sea, yo siempre digo que yo no soy un órgano andando por la vida. Si yo estoy muy angustiada por la pérdida de un ser querido, seguramente no voy a funcionar. Vas a tener las defensas bajas y vas a estar más propensa a tener distintos tipos de enfermedades, desde cosas sencillas a cosas más graves. Te dije la pérdida de un ser querido porque es lo que realmente supongo, vos sos psiquiatra, o sea, que más nos afecta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Supongo que debe ser de las cosas que más te estresa o más te angustia. Y tiene una complejidad, porque por un lado está la pérdida, por otro lado está el enojo por el abandono, que es raro decir esto, pero... No, bueno, la muerte es una forma de abandono, realmente, o sea, esa persona de algún modo, no claramente no querido, te abandona. Te abandona. No, no está más para compartir... Todo lo que se comparte. Todo lo que se comparte con un ser querido, pero te interrumpí, disculpa. No. Entonces, los chamanes, a lo largo de todo el mundo, no solamente en Amazonas, es un fenómeno mundial y muy antiguo. Han tenido como una cosmovisión, es decir, una manera de ver el mundo y de verse ellos en el mundo, formando parte de la existencia, ¿no? Como algo, o sea, acá estaríamos entre la vieja disputa entre los creacionistas y los evolucionistas. Me queda poquito tiempo. Sí. Te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia también con la medicina ayurveda? No, eso es otro... Es otra rama. Es el de la India. No tiene nada que ver con este tipo de medicina. No tiene nada que ver. Es toda una antiquísima y muy sabia, pero... Yo sé que vos ahora estás por viajar. Cuando vuelvas vas a volver y me vas a traer todo lo que recolectás de todas estas medicinas. Sí. Y para cerrar, me gustaría saber si algún médico quiere hacer algún curso de estas... Bueno, se puede poner en contacto conmigo. ¿Contigo o con la universidad? Bueno, es lo mismo. En la universidad llama y va a pasar conmigo. Enrique Rodríguez Tosto, llamas a la Universidad Maimónides, especialista, puedo decir, en medicinas no tradicionales, ¿estaría bien dicho? Si fuera creyente diría que es medicina del alma, pero lo que puedo dar es mi correo electrónico. Dale. Si enriquetosto@gmail.com. Un placer, me quedo como siempre cortito el tiempo, pero gracias. Vas a volver, ¿sí? Bueno, sí. Entonces no se vayan que el programa sigue.
Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, 1917-2017, 100 años de Ingeniería Industrial. Ahora estamos con el ingeniero Juan María Segura. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, vos sos especialista en educación. Antes de que me cuentes este congreso muy importante que estuvo hace muy poquito, era un mes, yo te quiero preguntar, vos sos ingeniero agrónomo, un ingeniero agrónomo totalmente dedicado a la educación, publicás artículos prácticamente todas las semanas. ¿Cómo fue ese paso? Es una decisión, yo siempre digo que esto es una combinación de azar y cosas que experimenté en la profesión a una temprana edad y el empecinamiento de buscar algo que realmente me llenase en términos de querencias y en términos vocacionales. Que uno nunca tiene claro qué significa eso que estoy diciendo, pero a medida que va recorriendo distintos caminos va viendo cosas que efectivamente nos llenan. Los lunes son pesados, las vacaciones son un descanso, el fin de las vacaciones son un desastre. Y uno cuando va encontrando cosas, por lo menos esa fue la experiencia mía, cuando vas encontrando cosas a las que le dedicarías todo el tiempo, el domingo, el lunes, el 15 de enero, por lo menos va teniendo señales de que por ahí es la cosa. Prueba y error, deambulando. Me animé a hacer prueba y error, habiéndome recibido ya y siendo profesional. Con una carrera, digamos, pesada, sí, porque sí, las ingenierías son carreras más largas que las licenciaturas y son muy específicas. Totalmente, sí. Te interrumpí, disculpa. Me animé y yo te digo, cuando te animás a probar y te das cuenta que probar está bueno, aunque no te salga bien lo que probaste y lo que experimentaste, no tiene límite esa búsqueda. Hasta que no encontrás algo que realmente te calce como un traje a medida, no frenás. Y lo que finalmente te calza como un traje a medida es aquello que encuentra conexiones con tu sensibilidad, con tus intereses intelectuales, con tu deseo o no de servicio a terceros. Donde encontrás algo que machee muy bien con eso, decís, acá me quiero quedar a vivir. Qué importante lo que decís, Juan, porque en esta etapa del año los chicos que están terminando el secundario les cuesta realmente muchísimo elegir la carrera. Y fíjate que vos seguiste una carrera que la terminaste y supongo que no estás para nada arrepentido de haberla hecho, aunque hoy no te dediques a eso. O sea que el mensaje es, bueno, estudiar siempre vale la pena, aunque después yo no me dedique en mi vida plena a eso que estudié, ¿no? Totalmente. Vos sabés que me da mucha pena eso, porque yo visito colegios y universidades y charlo con los chicos, y en algún momento lo hacía desde una universidad y hablaba mucho con los chicos de último año de secundaria. Y trataba de entender dónde estaban parados los chicos para ver cuán bien podían llegar a entender una propuesta educativa de educación superior relativamente innovadora. Y los chicos llegan sin haber en general digo, ¿no? Y no me pasó solo en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, hablé con chicos de muchos lugares. Y en general llegan sin haber reflexionado sobre esto, sobre qué es lo que les gusta. Están pensando en un título, están pensando en un nombre, están pensando en un puesto de trabajo y no están pensando en un hacer en la vida adulta y tampoco establecen el vínculo entre
cuál es la institución o la oferta académica de educación superior que mejor los acerca a ese hacer. Pero Juan, ¿eso a qué se debe? ¿A que a los 17 o 18 años todavía no conoces muy bien cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? ¿O porque para poder elegir tenés que conocerte primero a vos mismo? Digamos que a veces sí tenés muy claro qué es lo que realmente no solo te gusta, sino que tenés algún tipo de facilidad para eso y qué cosas realmente no te gustan. Pero o que realmente hay como una desidia, un desinterés. No, yo creo que el sistema educativo, por definición, nunca se propuso esa tarea. O sea que el término educación tiene como, el origen de la palabra educación tiene como dos acepciones, educare y educere. Educare significa guiar en una dirección determinada. Y todo el diseño del sistema educativo, a partir de la ley 1420 en la Argentina y en todos los sistemas en general, guían a la formación del chico a lo largo de la escuela y la universidad en una dirección predefinida y establecida, sin tener mucho en consideración qué es lo que el chico siente en ese proceso. La otra acepción del término es educere, que es extraer lo que está en potencia en el chico. Si vos no trabajás para hacerlo al chico reflexivo, para tratar de entender lo que tiene en potencia, en ningún momento le sacás esa capacidad de reflexión, esa capacidad de proyectarse haciendo cosas. Pero en eso tenemos que intervenir los padres, digamos, porque si los padres somos padres presentes y conocemos a nuestros hijos, también les podés guiar, les podés decir, mira, esto te gusta, esto yo veo que te motiva cuando vas a una clase de... Sí, pero pensá que el padre está cortado con la misma tijera. El padre es un egresado del mismo sistema y del mismo circuito y de la misma forma de pensamiento y del mismo régimen y de la misma construcción de conocimientos a lo largo de toda su trayectoria. Y además viene de un formato de carrera y de vida adulta que es bien distinta a la vida que van a vivir los chicos. Nada que ver. Entonces, yo creo que el padre, si bien por responsabilidad debería hacerlo, porque es al que le toca, y por sentimiento, es quien más interés tiene en hacer la buena tarea, la tarea bien hecha con el chico, no necesariamente eso lo pone en una condición de idoneidad para hacerlo. Qué bueno lo que decís. No necesariamente los padres somos las personas más idóneas para ayudar a nuestros hijos en esa realmente difícil decisión, porque difícil, como yo digo siempre, para muchísimos chicos es la primera decisión que toman por ellos mismos, porque el colegio, Juan, lo elegimos los papás. Definitivamente. Primaria y secundaria. Definitivamente. O sea, ahí llega un punto donde decís, bueno, acá estás solito vos para elegir. Ahora fíjate lo que es el shock, porque los chicos llegan hasta los 17 años, último año de la escuela secundaria, en principio, sin haber tomado ni una decisión trascendente. Claro, ni una. Ni dónde viven, ni con quién viven, ni porque qué si ropa son de se padres ponen, separados, no eligen los compañeros de clase, no eligen la escuela, no eligen cuándo estudiar y cuándo no, qué exámenes dar y qué no. Está todo impuesto. Pueden rendir mejor o peor, pero los parámetros están preestablecidos. Y de golpe... tienen que elegir ellos. De golpe el mundo les dice, ahora ustedes son adultos y ahora ustedes tienen que decidir. Y no están preparados para hacerlo porque en ningún momento se los ha hecho reflexionar sobre la acepción del término de usere. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué los hace palpitar? Sí, o cómo se ven de acá a unos años. Exacto. Y realmente se ven trabajando en eso. Lo que pasa es que convengamos, Juan, que estamos en la era del control remoto, del corto plazo. O sea, yo calculo que para un chico de 17 años proyectar cuál va a ser su vida de acá a hacer una carrera promedio dura... mínimo 5 años, 4 o 5 años, o sea, proyectarse a 6 años, a 5 años, es realmente muy complejo, ¿no? Pero ahora te llevo puntualmente al tema de este congreso que tengo entendido que ha sido un golazo. Sí, estuvo muy bien, Contalo vos. El congreso, esta es una iniciativa que pusimos en funcionamiento hace 3 años desde distintos clubes de graduados argentinos, de graduados de universidades extranjeras. Yo soy vicepresidente del Club de Graduados de la Universidad de Chicago, acá en Argentina, y desde ese lugar invitamos otros 4, 5, 6 clubes equivalentes de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Columbia, de Georgetown, de Northwestern, de Yale, y le dijimos, bueno, propongamos un espacio en donde podamos hacer que
se debata multidisciplinariamente la educación. Esto se conecta con la agronomía. ¿Qué me deja a mí la agronomía naturalizado en la forma en la que yo miro problemas? La capacidad de pensamiento sistémico y la mirada holística de los problemas. La agronomía lo que tiene... Bueno, lo que estás diciendo, sí, capacidad porque, de pensamiento sistémico. Sí, porque la agronomía, cuando vos ves si un maíz rinde o no, o si una vaca engorda o no, en realidad estás mirando 6 o 7 disciplinas y elementos bien distintos, cómo funciona el clima, cómo funciona la genética en las semillas, cómo funciona la edafología en el suelo, cómo funciona... Trabajás con muchas variables, muchísimas por variables, de algún modo, y variables de campos bien afectando una distintos. afecta a todo Totalmente, lo demás, digamos, totalmente. hace un efecto dominó. Y además son variables en las que no necesariamente tenés control, no tenés control con el clima, tiempo, no tenés no. control sobre la Con el temperatura, clima, al ser tenés todo de razón. secano y al aire libre. Bueno, eso lo quisimos llevar al Congreso y dijimos, ¿cómo podemos hacer una discusión que dé cuenta del desacople que hay entre educación y empleo en una sociedad que se está transformando? La educación gradúa lo que el sistema de trabajo no le está requiriendo en este momento. El sistema de trabajo de las organizaciones, privadas, gobierno, ONGs, está demandando capacidad de pensamiento crítico, está demandando creatividad, comunicación oral asertiva. Y no se la sale. universidad, la educación formal, por decirlo de algún modo, no está cumpliendo con esos requisitos del mundo laboral. No, te lo dicen los empleadores, te lo dice la gente que toma Gente de recursos egresados de humanos te lo universidades. dice. De hecho, las empresas gastan fortunas en capacitar a su personal. Pero a ver, Juan, los cambios en educación, desconozco otros países, vos los conocés mejor que yo, pero en nuestro país los cambios en educación son muy largos. De hecho, en todas las carreras de tecnología, cuando se produce el cambio ya prácticamente es viejo. Totalmente, O sea, totalmente. ¿y eso cómo debiera hacerse para mejorarlo? Mira, lo primero que tenés que acordar es que tenés que modificar el sistema y para modificar el sistema vos tenés que poder dialogar con el diseño normativo y con los órganos colegiados de gobierno que lo deberían proponer y modificar. Y eso es bien difícil porque tenés que hablar del Congreso y del Consejo Federal de Educación, no el Congreso que yo hice. Sí. Congreso de la Nación y las comisiones que tratan estos temas y el Consejo Federal de Educación, que es el que emite resoluciones que rescatan un poco el consenso o el mayor grado de consenso de los distintos ministros de educación jurisdiccionales o provinciales. Y eso es difícil porque ahí está la política en ambos lugares. Y donde está la política todo se atrasa muchísimo. Pero porque la política tiene un horizonte de realización que es muy distinto y un horizonte de logros, un horizonte transaccional que es muy distinto al horizonte de logros en educación. En la política vos cada 2 años necesitas argumentos para poder presentarte con cierta probabilidad de éxito en elecciones. Ahora tenemos la de medio término, después tendremos las generales en el 19, después las del 21 volverán a ser importantísimas, nadie sabe por qué, pero cada 2 años la política hace de la discusión, lo cual impacta en la educación, una gran discusión pública. Claro. Entonces es muy difícil hacer una transformación donde vos por ahí decís, bueno, voy a modificar todo el diseño curricular, o voy a hacer un nuevo diseño institucional en distintas jurisdicciones y voy a probar durante 6 años a ver cómo eso hace y cómo eso funciona, y si eso funciona bien lo escalo al resto de las provincias. ¿Cómo lo haces? ¿Qué ministro te va a levantar la mano en una reunión del Consejo? Bueno, esperemos, porque ahora sí se nos ha ido el tiempo, que realmente que se mejore, porque lo que vos acabás de plantear, que se planteó en ese congreso, que el empleo y la educación superior no dialogan realmente y no encuentran la gente que toma el personal capacitado, es preocupante. Totalmente. No quiero decir grave porque no quiero asustar a los televidentes, sí. Pero al menos es preocupante, como para que todos nos sentemos a pensar, bueno, si queremos un país mejor, algo hay que cambiar. Totalmente. Yo de cierre lo que te diría es, este problema no lo resuelve la buena voluntad, ni lo resuelve la puesta en escena de escribir una cosa linda y decir una cosa linda frente a terceros. A este problema lo resuelven ideas originales, acuerdos muy generosos y mucha osadía política. Vos tenés que estar dispuesto a jugar al límite con tu capital político, al límite. Si no, estas transformaciones nunca trascienden el mero comunicado hasta que los ministros cambian y el otro empieza con otro discurso. Placer enorme, vas a volver, es la primera vez que venís, pero vas a volver porque me encantó. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.
Bueno, ahora estamos con Edgardo Zablotsky. Edgardo, creo que la audiencia te conoce, ¿no? O sea, un miembro de la Academia Nacional de Educación, un lujo tenerte en el programa, Gracias. como digo siempre. Edgardo, vos has escrito unos artículos últimamente muy buenos y muy fuertes. En uno de ellos hablas del famoso plan Empalme, Correcto. donde decís que aparte hay que capacitar a la gente para que pueda conseguir un trabajo digno. Correcto, tal realmente. cual. Pero explícalo vos cuáles serían los puntos que habría que seguir. En realidad es bastante sencillo lógicamente y bastante complicado políticamente, como casi todo acá en la Argentina, ¿no? Tenemos montones de personas que están hoy viviendo en base a planes sociales. Correcto. La idea del presidente, que por cierto fue una promesa en la campaña electoral de no eliminar los planes sociales, pero sí generar oportunidades para que la gente se reinserte en la sociedad, es muy buena. La lógica del plan Empalme, que genera incentivos a las empresas, facilita la incorporación de gente a posiciones mediante una serie de incentivos, está muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que el capital humano de estas personas, o sea, la mayoría de estas personas hace muchos años que no trabaja, eso es obvio. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, no han terminado el colegio secundario, algunos, y no pocos, no han terminado la primaria siquiera. Las posibilidades de trabajar que tienen son bastante reducidas. ¿De qué pueden trabajar? En trabajos muy poco especializados. La industria de la construcción, por ejemplo, algún tipo de servicio, y hasta ahí. Pero ¿y cómo se los podría capacitar? Porque digo, ahora hay muchas universidades, y vos lo conocés muy bien, que tienen escuelas de oficios. Para capacitarte en oficios, con tener un primario aprobado, es suficiente. ¿Cómo sería justamente ese empalme entre esa gente? Suena bien la palabra empalme, realmente suena muy bien. Porque aparte yo soy una convencida que la gente quiere trabajar realmente. Yo creo que la gente, si se diese cuenta, desearía trabajar, aparte por un tema de sentirse bien, de llevar el pan a la mesa, de dignidad. Claro, de dignidad. Pero también esto es como cuando uno entrena y hace un deporte, correr, por ejemplo, empezar es muy difícil. Cuesta. Y para alguien que desde el 2001, 2002, 2003 está sin trabajar, que sus hijos nunca lo vieron trabajar y que está acostumbrado a cobrar a fin de mes algún tipo de subsidio, es difícil. Yo creo que la única solución es, y ese sí es un rol del gobierno, entrenar a esta gente. ¿Y cómo? Dándole, por ejemplo, una idea. Si una persona sube, es decir, se incorpora a la sociedad productiva a través del plan Empalme, va perdiendo sus derechos en el plan social. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? El tema es que va a haber un montón de gente que no se va a poder incorporar, es obvio. Bueno, esa gente debería tener la obligación, ya sea de completar sus estudios secundarios, probablemente en una escuela de adulto técnica, o tomar alguna escuela de oficios de un menú amplio que debería generar el gobierno, como por cierto hay en muchos países. En Alemania hay muchísimas escuelas profesionales, desde plomería hasta carpintería. Que aparte son sumamente necesarios. Seguro, ¿no? y generaría un incentivo para estas personas a lograr salir de esta situación donde cuanto más tiempo pasa, peor es. Peor, claramente. Peor es. Y esa es un poco la idea. ¿Y las empresas vos crees que los tomarían? O sea, ¿cómo sería la relación que habría entre el empleador y estas personas? Exactamente igual que en el plan Empalme. Sencillamente en el plan Empalme tienen ciertas deducciones las empresas durante los primeros años que controlan a estas personas. Lo único que estamos haciendo con una idea de estas características, que es darle capital humano a quien no puede comenzar a trabajar hoy con el plan Empalme, para que tenga la oportunidad de hacerlo, y no darle el derecho, que ese es parte del problema, porque al fin y al cabo la libertad está asociada a la educación. Una persona que no tiene educación, por ahí es medio fuerte lo que digo, es como un chico para la sociedad. No, seguro. Entonces, lo único que te hace libre es el conocimiento. Exactamente. Es lo único que te da movilidad, Tal cual. Entonces no podemos darle la opción a esas personas, de la misma forma que yo no le doy a mis hijos, de estudiar o no estudiar, de prepararse o no. Hay que decirle, ¿sabes qué? Cobra tu asignación, más vale que no te la de quitar. No está bien que te la quite, pero prepárate mientras tanto. Por ende, tu contraprestación, ideológicamente lo mismo que el subsidio a las madres por escolaridad de los hijos, que tienen que demostrar que los chicos van al colegio, la libreta de vacunas. Ok, esto es lo mismo,
para cobrar tu... Tenés que estar capacitándote exacto, y tenés que demostrar, mostrar que lo estás haciendo. porque si no te capacitas, sería al revés, si no te capacitas para el día de mañana insertarte en el mercado laboral, esa asignación la podés perder. La perderías, tal cual. La perderías. Directamente la perderías. O sea, vos a fin de mes, si no mostrás tu libreta que estás concurriendo a una escuela de oficios, por supuesto gratuitamente y provista por el Estado, no cobras tu asignación. Claro, y ahí yo te pregunté los empresarios y las empresas, porque yo soy una convencida, y por ahí, si no estás de acuerdo, decímelo claramente, que las empresas debieran involucrarse más en la educación secundaria y en la educación de nuestros jóvenes. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, deberían tener... No, tenemos parques... No, porque realmente... Me lo he propuesto. Hay países, vuelvo al caso de Alemania, que justamente es un líder en este tipo de metodología, donde los chicos en Alemania, alrededor del tercer año del secundario, optan, o el sistema los hace optar mediante exámenes, si van a hacer estudios universitarios o si van a entrar a la actividad productiva cuando se gradúan del secundario. En ese segundo caso, ya en los últimos 2 años del secundario, los chicos van a cursar parte de las materias, las teóricas, en el colegio, y parte en una empresa donde se van a ir entrenando al principio pocas horas, después cada vez más horas y menos en el colegio, tal que salen preparados para entrar a trabajar en esa misma empresa. Eso le da una gran ventaja a la empresa. Pero porque Eduardo, con lo que cuesta hoy al 90% de nuestra gente que los chicos terminen el secundario. Tal cual. Y el secundario hoy prácticamente, a no ser que vayan a las escuelas industriales o técnicas, solo te habilita para seguir estudiando. Exacto, es un sistema pensado para alguien que va a ir a la universidad. Claro. Y los chicos, como diría mi colega en la academia Lieto Guadani, van a ir a la universidad, van a pasar años en la universidad, tenemos el récord de inscriptos por mucho pero muy pocos recibidos. Y casi no hay graduados. Ahora vos fíjate que las empresas sí están todas vinculadas con las universidades, pero no con la escuela media. Tal cual, pues no hay un sistema que lo incentive. O sea, no hay un sistema que mache. Por ejemplo, tenemos la excepción, es la Cámara Alemana Argentina de Comercio, que con varias empresas tienen este tipo de acuerdo de entrenamiento, lo cual es muy beneficioso para jóvenes que a los 18 años tienen un trabajo seguro, y también para la empresa, porque la empresa está logrando generar mano de obra capacitada y fiel, que tenga puesta la camiseta. Pero claramente no se las sacas más a ese joven. O sea, la cantidad de ninis que desaparecerían con un sistema de estas características es importante. Es una reforma importante. Yo estoy convencida de eso, porque te digo que no sé cuál sería la palabra, pero primero porque todos los que estamos en educación sabemos que la gran crisis del sistema educativo nuestro se encuentra en la escuela media, y hoy Sí, coincido. En la escuela secundaria. Y eso sería una forma muy digna de que se mejore, porque aparte el chico que sabe que va a tener seguro un trabajo, o sea, y después eso no implica que no vaya a ir a la universidad. No, más vale que no. Puede seguramente totalmente después puede hacerlo cómodo. o no. En realidad no, me reía pues te escuchaba y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que es todavía más duro. La gran crisis es el sistema en sí mismo, un sistema donde la escuela secundaria, la crisis de la escuela secundaria es un síntoma de un sistema que colapsó, un sistema que está preparando supuestamente a chicos para ejercer su derecho, porque hay igualdad de oportunidades supuestamente, como uno diría entre comillas, para entrar irrestrictamente a una universidad de la cual no se van a graduar. Si uno mira, yo sé que es totalmente políticamente incorrecto lo que digo, pero ¿quién se gradúa en la universidad? No son los chicos de clases humildes, no son los chicos de clase media baja. En la universidad se va a terminar graduando mayoritariamente chicos que han ido a colegios privados. Es un horror, no porque esté mal en sí mismo, sino porque quien no se gradúa está pagándole la educación a quien sí se gradúa. O sea, está todo mal el sistema. O sea, de la boca para afuera es una cuestión, y el colegio secundario que prepara para ir a la universidad es una mentira. A ver, graduados de 10 que entran a la universidad, con suerte se gradúa uno. Dependiendo, podemos ser un poquito más optimistas, 3 con muchísima suerte, entre 2 y 3. Y nunca en el lapso que está programado a hacer la carrera. En general se alarga, sobre todo las de ciencias duras, sobre todo las ingenierías exactas. Tal cual, es exactamente se como lo decís. gradúan en 3 o 4 años más. Bueno, Argentina es el único país, uno de los pocos, es el único país del mundo que tiene una ley
donde prohíbe a las universidades realizar cualquier tipo de evaluación para que una persona pueda ingresar, con cumplir 18 años ni siquiera. Con terminar el colegio, exacto, tenés derecho a ingresar a la universidad. No existe en el mundo otro país igual. No, es más, en Latinoamérica, y yo sé que ya lo mencioné, pero lo quiero hacer más explícito, aún en países como Cuba, como Venezuela, como Ecuador, estamos hablando de países socialistas, bueno, vamos al mundo, China, tienen o exámenes de ingreso o exámenes al final del secundario. Pero de hecho, Edgardo, hay muchos que están viniendo a estudiar acá. O sea, más vale. Vos recorres las universidades que yo las recorro prácticamente totalmente, todo el tiempo. Lo vivo. Pero bueno, vos sos vicerrector de una universidad y está lleno de ecuatorianos, colombianos, brasileros, porque no pueden entrar en su país. La pregunta es si esos chicos o muchachos vienen porque no pueden pasar sus exámenes de ingreso, lo cual es muy probable en algunos casos, o por el tema económico. Por ejemplo, en Chile es muy cara la universidad y es muy difícil entrar también. Exactamente, pero fundamentalmente es carísima, y en la Argentina, en Mendoza, es gratuita y restricta. Tenemos un problema. No digo que no permitamos entrar, porque de ninguna manera estoy discriminando, por así decirlo, a ciudadanos de otros países, pero lo que estoy diciendo es que tenemos un problema de eficiencia en la graduación. Una universidad es autónoma, tiene derecho, y está bien que así lo sea, pero tiene que reportar a la sociedad, bueno, su producción, por así decirlo. Bueno, a ver, porque digo, si van a universidades privadas no es engorroso, porque bueno, primero vos están pagando una cuota y eso genera un efecto multiplicador importante, porque ese chico, bueno, come, vive, alquila un departamento, una pensión. Pero si va a una universidad de gestión estatal, él se va a recibir con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos y les está sacando por ahí cupo a un argentino que está pagando sus impuestos. En realidad ni siquiera le está sacando cupo, dado que es irrestricto el ingreso, ni siquiera le están sacando cupo. No es el problema en sí mismo. Yo no creo que sea el problema central los extranjeros, creo que el problema es mínimo. Todo el sistema. En general los extranjeros que vienen les va muy bien, porque como cualquier, es el típico inmigrante. Si uno mira, es interesante, en las escuelas de adulto, en la ciudad de Buenos Aires, el mayor número de graduados son ciudadanos peruanos y bolivianos. No, ese dato sí que no lo tenía. No es que sean chinos, por así decirlo. Históricamente, como fue hace 100 años en nuestro país, quien emigra por algo no son la imagen de, digamos, de que viene aquí a robar, por así decirlo. Que no, porque hay muchos preconceptos. Está lleno de preconceptos. Yo creo que el problema nuestro es mucho más grande, es que en ningún lugar del mundo se despilfarra, como en algunas universidades argentinas, donde por ahí graduar a un chico puede ser más caro que enviarlo a Harvard. Con esto nos vamos a una pausa y después seguimos. Sí, muy fuerte. Ustedes no se muevan de ahí. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Comenzás en agosto, adelantás un año y pagás hasta el 50% de la cuota. Kennedy Más, el mejor plan para vos, estés donde estés. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. UCES, parte de tu historia. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. 1917-2017. 100 años de Ingeniería Industrial.
Bueno, ahora sí te llevo un ratito a tu universidad. Vos sos vicerrector de la Universidad del SEMA, una universidad que tiene una historia, puedo decir, un poco extraña, no te ofende, porque nace con posgrados. Con posgrados. Nace con todo lo que es posgrados, muy prestigiosa. Sí, nace al revés. Claro, bueno, yo no lo quise decir así, lo dijo él. La Universidad de Chicago básicamente nació igual, con posgrados. Pero acá fueron muy poquitas las que nacieron así, el LSADE y creo que ustedes, creo que el LSADE también nació así con posgrados. La que está en Plaza Italia, yo recuerdo que cuando yo me recibí en mi carrera de grado, si querías hacer un posgrado, bueno, eran prácticamente las dos opciones, eran las más prestigiosas en el área, bueno, yo hice administración de empresas, de lo que es economía y de esos, y aún hoy sigue siendo una de las más prestigiosas de la Universidad de SEMA. Sí. Bueno, contanos un poquito vos. Han abierto un abanico de carreras. Sí, desde aquellos años que vos mencionás hasta hoy. Hasta ahora han crecido muchísimo, pero contalo vos, por favor. Bueno, el camino largo desde aquella casita en Belgrano, donde nace, que por ahí vos también te acordás. Qué vejez, Edgardo, estás tratando de dejar no, vos sos mucho más joven que yo. Yo fui estudiante en aquella casita de Belgrano, en los orígenes, por cierto, con la maestría en economía. Que fue la primera carrera que se dictó, y luego la maestría en dirección de empresas, nuestro MBA y el MADE, que durante muchos años, junto con el MADE del IAE, creo, y probablemente hoy todavía, dominaron el mercado. Luego se sumó el tercer gran programa, que fue el Máster en Finanzas, que fue el programa que yo dirigí durante muchísimos años, el MAF, y ya en el 95 comenzamos con las licenciaturas, poco a poco. Primero, por supuesto, con economía y administración, y hoy la foto es totalmente distinta. El abanico de carreras, seguramente me olvidaría la mitad, pero pasamos ya dentro de ciencias sociales a ciencias políticas, relaciones internacionales, ingeniería, pasamos a ingeniería en sistemas, abogacía se lanza el próximo año, igual que recursos humanos. Empiezan abogacía. Y muchas de estas carreras a la vez las estamos dictando en posgrado, como un máster en agribusiness, negocios agropecuarios. Ese famoso y es muy prestigioso. Desde hace ya muchos años. Y por suerte hemos crecido bien. O sea, la idea de una universidad, siempre digo, es prestar un servicio a la comunidad de excelencia, no crecer desmesuradamente, sino bien. Y creo que la Universidad del SEMA lo ha hecho. Creo que generó una imagen. Es claro que tenemos una cierta forma de ver la economía. Es claro que técnicamente generaciones se han educado ya en la universidad, y los chicos que vienen se van contentos. Y fundamentalmente aprenden a pensar, que es lo que yo creo. No a pensar como yo. O sea, yo no les pido que piensen igual. Creo que eso es enseñar a pensar. Vos tenés que tener tu libertad de pensar como vos querés, pero correctamente en cuanto a instrumental técnico o a ideas que supuestamente venís a aprender. Tener un fundamento, o sea, si yo tengo una discusión contigo, tengo que tener herramientas como para poder defender, no sé si está bien dicho, justificar, sostener mis argumentos. Sí, pero permití que vaya un punto más. Y no estoy hablando de economía, por ejemplo, la licenciatura en marketing, que genera especialistas en marketing, no tienen por qué tener la misma idea técnica de los profesores, sino que pueden tener otras ideas, pensar, por ejemplo, menos empíricamente y más humanistamente. Marketing es una mezcla. Sí, marketing es una mezcla de varias disciplinas, hay mucho de psicología, soft, digamos. Claro. Podés tener un perfil más psicológico, podés tener un perfil más técnico, pero pero es tu perfil, no el de los profesores. La idea es darte el abanico y que vos te formes y generes tu propia forma de pensar. Volviendo al tema del bloque anterior, vos dijiste que en las universidades de nuestro país no había ingreso para ingresar a la universidad, pero en SEMA sí. Siempre lo hubo, siempre se ha considerado. ¿Cómo es el ingreso a tu universidad? Es variado.
Por un lado, siempre se consideró el rendimiento del secundario. Tenemos estructuras de becas para los mejores promedios, la beca abanderado y escoltas de los distintos colegios secundarios. Si querés estudiar en SEMA y sos abanderado, acércate, porque acá el vicerrector está diciendo que hay becas. Pero por supuesto, la idea es traer a los mejores, independientemente de sus posibilidades económicas. La idea siempre ha sido que cualquier persona calificada que desee estudiar pueda hacerlo. De alguna forma, siempre se ha logrado. Eso es excelente. Creo que esa es la lógica. Así estudié yo en el exterior alguna vez, becado. Y creo que la lógica de un sistema donde hay educación pública y privada y coexisten es que la educación privada logre, mediante un sistema de becas, bueno, educar. Tener a los mejores. Exacto, claramente. porque eso es lo que a una universidad le interesa, tener a los mejores. ¿Y cómo es que es un curso de ingreso lo puedo hacer en este cuatrimestre mientras que estoy cursando quinto año de colegio? ¿Cuántas veces por semana? ¿Varía mucho según la carrera? ¿Cómo es No, todo? varía según el colegio del cual provenís, porque hay colegios con los que hay convenio directo, por lo cual el proceso de admisión es distinto. Porque o sea que los ellos que no tienen tienen el que hacer bachillerato curso de ingreso. internacional, el curso de ingreso, no, esos chicos no lo deben hacer. El curso de ingreso es optativo si es requerido el examen de ingreso. Pero básicamente lo hacen todos. Porque... No necesariamente, ¿No? porque hay chicos que vienen muy fuertemente preparados, ejemplo del Nacional Buenos Aires, el Colegio Superior de Comercio Carlos Pellegrini. ¿Y el idioma? Porque hay todo como un prejuicio que en el SEMA tenés que tener un muy buen inglés. No es tener un muy buen inglés, tenés que poder leer en inglés. Creo que hoy, con franqueza, es raro encontrar un chico que no lea inglés por la web. O sea, estamos hablando de leer material en inglés, siempre hago el mismo punto, al nivel que leía yo. Yo soy graduado del Carlos Pellegrini, orgulloso graduado del Carlos Pellegrini, como siempre digo, me cambió la vida, por cierto, pero no era un colegio bilingüe y no es un colegio bilingüe. Pero uno tenía un conocimiento de inglés lo suficiente para agarrar un texto y diccionario al lado de vez en cuando, otras veces no, que uno subsistía. Claro, bueno, hoy con internet es los mucho chicos más fácil, tienen el oído totalmente sí. hecho y aparte las clases no son en inglés. El material de lectura en algunas materias, y en general las más avanzadas, pues las primeras materias que son comunes a todas las carreras son formativas. O sea, yo hace muchos años que doy la primera materia que se dicta en la universidad a todos. O sea, cualquier chico que que toma la decisión de ingresar tiene la mala suerte de sentarse en mi curso. Debes haber notado cuáles son los cambios, cuántos años hace que das esa materia, la primera materia de la universidad. Y reemplacé a un gran profesor que era Adrián Guizarri, que lamentablemente falleció, hará fácilmente 10 años. 10 años, ¿cuáles han sido los cambios más grandes que viste de cómo te llegan los chicos? Debe ser apasionante eso. Los chicos son distintos. Por eso claro. digo, ¿y en cuál es el cambio más importante? Creo que hay dos cambios bastante relevantes. Uno son los chicos y el otro es uno. Por ejemplo, yo hoy tengo hijos que tienen exactamente la edad de mis alumnos. Tengo un hijo que está en primer año haciendo el CBC, penando el CBC, como digo yo, en física. Entonces, mi visión obviamente va cambiando conforme mi edad va cambiando y mi experiencia con mis propios hijos va cambiando. Los chicos hoy, por un lado, tienen puntos a favor y en contra, como debe ser. Empiezo al en contra. En contra es que su atención se ha reducido. Se ha reducido y mucho. ¿Por qué? Pues están acostumbrados a estar frente a una pantalla o a un celular y él se la guía ahora. Necesitan la gratificación instantánea. Por lo cual es mucho más importante por ahí dar trabajos semanales, cosa que antes yo no lo hacía tanto, que exámenes parciales, en la tradición del parcial. Pues los chicos necesitan la gratificación mucho más cercana. Instantánea, para la semana que viene. Exacto. Acá un mes es un montón. Eso es, como yo diría, un cambio que dificulta el dictado de clase hasta que uno se acostumbra. El otro es muy positivo, los chicos son mucho más rápidos y son mucho más contestatarios en el buen sentido de la palabra. Los chicos te preguntan mucho más y eso hace al profesor, lo despierta, te obliga a contestarles. Sí. A seguir ese ritmo. Se me fue el tiempo. Fue un placer, como siempre que estoy acá. Un placer enorme verte tenido el programa. Acordate, si sos abanderado en cualquier colegio, estás terminando el secundario, querés estudiar en el SEMA, acércate. Te hago un punto para cerrarlo. Dale. Escolta también. Escolta. Abanderado y escolta. Abanderado y escolta. Nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Gracias, Ricardo. No, gracias a vos.